¿Sabías que cada persona tiene una realidad diferente a lo que todos llamamos realidad? ¿Sabías que tú, como yo, somos creadores y editores de realidades? ¿Te gustaría aprender a crear y editar realidades más útiles, más disfrutables, sin cambiar la historia personal, lo que ocurrió? Quédate conmigo en este programa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de PNL para Todos, Programación Neurolingüística para Todos, un podcast a modo de curso o un curso a modo de podcast. Soy Abel Núñez, el comunicólogo de la mente, y hoy les tengo un episodio muy interesante que es el modelo de la representación de la PNL o así es como creas tu realidad. Vamos a comenzar con este ejemplo, el ejemplo de las fobias. Si bien en algún momento hablaremos justamente de fobias y hablaremos de anclajes, es importante que este ejemplo lo utilicemos para que se den cuenta rápidamente a qué nos referimos con representación del territorio, de la realidad. Pensemos en fobia a los payasos. Una vez tuve un cliente, un paciente, que tenía fobia a los payasos. Cabe mencionar que la técnica que tenemos en PNL de cura de fobias es súper efectiva. Hay que saberla aplicar adecuadamente y muchas veces en una sola sesión de 15, 20 minutos, media hora o la hora completa, una persona puede quitarse una fobia aunque la haya tenido por 8 o 10 años. Eso es bien interesante. A veces requiere de más sesiones porque ya empezó esa fobia a hacer vínculos o asociaciones con otras cosas, creencias y demás, que hay que también de alguna manera explorar y trabajar, pero se puede. ¿Por qué? Justamente por lo que les voy a comentar el día de hoy. Y entonces esta persona me contó que la razón que él cree de cómo se creó su fobia fue cuando era niño, muy pequeñito, y un amiguito lo invita a su cumpleaños. En este cumpleaños, pues contratan payasos y en alguna interacción que tiene un payaso con él, con mi paciente, pues para él fue muy traumático, fue muy impactante porque el payaso se le acercó riéndose y demás. Y paréntesis, hay una teoría muy interesante de la fobia a los payasos que muchas veces nace porque el payaso o los payasos, ya sea por su maquillaje o las máscaras que utilizan, no dejan mostrar sus gestos, sus gesticulaciones. Y entonces, para un niño es muy impactante y muy desconcertante no saber qué emociones está emitiendo, qué intenciones tiene ese payaso, ese ser que está ahí frente a ti, contigo. Normalmente, si tú a un niño le sonríes y ¡ay, ¿cómo estás? Y hablas así, pues se ríe. Si a un niño le gritas, si pones una cara como muy seria o de enojado, posiblemente se ponga a llorar. Entonces, ¿cómo interpretamos a un payaso que no tiene gestos? Eso es impactante. Ahora imagínate que se burla de ti, interactúa y los demás niños viéndote y demás, pues puede ser muy estresante. Ahora, entonces, mi paciente, pues observó, escuchó a ese payaso. Recuerden que todos tenemos 5 sentidos, o bueno, la mayoría tienen 5 sentidos, y cada uno de esos sentidos le vamos a llamar canales de percepción. Entonces tengo el canal visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo. Pero cuando lo representamos en nuestra mente, podemos representarlos igual, lo veo y lo guardo visualmente, o lo veo y lo guardo emocionalmente. Entonces, la forma en que lo representamos le vamos a llamar modalidades de representación o medios de representación, que serían visual, auditivo y kinestésico. El kinestésico abarca la parte del tacto, la parte emocional, la parte gustativa y olfativa. ¿Por qué? Bueno, muy rápido. Si ustedes recuerdan el olor de un perfume o el sabor de un limón, realmente no están recordando el olor ni el sabor. Están recordando o están evocando sensaciones que les produjo eso. Entonces su mente es capaz de decir, sí, estoy recordando ese olor, pero realmente lo que está pasando es que está habiendo una reacción kinestésica.
Una kinestesia son emociones, sensaciones que aparecen y que a eso le llamo recuerdo de ese olor o recuerdo de ese sabor. El clásico experimento, hice ya un gran paréntesis, ahorita regreso a la historia. El clásico experimento es que te imagines que estás exprimiendo un limón en tu boca y que cada una de esas gotitas pues toca tu lengua, tus comisuras, abajo de tu lengua y comienza a haber una reacción. Entonces tú piensas que recordaste el sabor del limón, más lo que realmente pasó es que tu mente reaccionó kinestésicamente a esa memoria o recuerdo. Bien, entonces tú puedes ver un limón, verlo, pero representarlo kinestésicamente. Tú puedes sentir algo y representarlo visualmente. Pensemos, alguien te habla por teléfono y te dice algo tan bonito que sientes padre por lo que te dice, pero recuerdas la imagen de la persona o la construyes como si te lo estuviera diciendo. Y cada vez que recuerdes la vez que esa persona te dijo que tú podías, recuerdas una imagen de él o de ella, aunque realmente en la realidad, en el territorio, fue una llamada telefónica. Eso es lo que el ser humano, el cerebro puede hacer y tiene pros y contras sobre esto. Mi paciente en ese momento vio y escuchó al payaso y a sus amiguitos y eso le hizo sentir una gran incertidumbre, miedo y otras cosas que lo hicieron pues finalmente sentir mal. Y así es como lo representó su cerebro, su mente. Un payaso, visualmente, lo representa de una forma kinestésica negativa, en este caso, o aflictiva. Realmente las emociones ni son negativas ni son positivas. Todo es contextual. Pero en este caso sería una emoción aflictiva, de miedo, incertidumbre y demás, que se puede ir incrementando dependiendo los eventos que más adelante acontezcan con relación a los payasos. Y por eso, actualmente la persona tiene una fobia a los payasos. ¿Se puede evitar eso? Sí. Sería antiecológico, sería no útil hacer que ese paciente ya no recuerde al payaso. Eso no es útil. No hay que cambiar la historia personal. Pero es muy conveniente que esa persona, cada vez que recuerde el evento de los payasos, pueda editar la forma en que se sintió, editar algunas submodalidades, que ahorita les digo qué es eso, para que cambie la experiencia. De ahí viene esto de nunca es tarde para tener una infancia feliz. ¿Ok? Entonces voy a puntualizar lo siguiente. Recuerden que hay un principio que ya vimos que es el mapa no es el territorio. Y recuerden que el territorio es todo lo que está allá afuera y que mis 5 sentidos pueden ver, o que mis sentidos pueden ver, escuchar, oír, pueden percibir en pocas palabras. Y lo que yo represento o guardo aquí, a eso le llamamos mapeo o representación, digamos que son sinónimos. Representación es la codificación que hago de lo que experimenté. Mapeo sería como el proceso de estar representando. Una persona, un cartógrafo, mapea, eso es estar representando el territorio en un mapa, ¿vale? Ok, entonces, insisto, hay 5 canales principales de percepción: visual, auditivo, kinestésico, olfativo, pero hay 3 diferentes modalidades de representación, que sería visual, auditivo y kinestésico. Cada uno de estas modalidades tiene submodalidades. Una submodalidad serían las características de cada modalidad. Por ejemplo, en el visual, las submodalidades de la modalidad visual de representación sería el tamaño, la forma, el color, o si es a color o a blanco y negro, la claridad, el brillo. Imagínense un editor de imágenes. Entonces, cualquier cosa que tú puedas editar en un editor de imagen, como colores, brillo, intensidades y demás, lo puedes hacer. Lo que sí no se recomienda es editar la imagen. Es decir, si yo tengo, no sé, pensemos, si yo tengo un vaso en la mano, borrar el vaso y poner una copa no te conviene porque ya estás cambiando la historia.
No cambiamos la historia, cambiamos cómo vemos la historia. También podríamos agregar en lo visual si lo que vemos es en 3D o en 2D, si lo que vemos o recordamos, mejor dicho, está asociado o disociado. Asociado sería que yo me recuerdo yo viviendo la situación. Veo mis manos, veo como protagonista. Disociado sería que yo recuerdo a Abel haciendo algo, diciendo algo. Eso es disociarme. En algunos cursos de programación neurolingüística que doy, diplomados y certificaciones, hago este ejercicio. Le pido a alguien que nos cuente cuáles son algunos de sus recuerdos más interesantes de sus vacaciones, de sus últimas vacaciones. Y nos empieza a contar, no, pues cuando fui a la playa y me subí en, no sé, en una tabla de surf y para mí fue muy emocionante. Y luego también nos subimos a un pequeño jet y también fuimos a un antro. Ah, perfecto. De todos esos recuerdos que estuviste ahorita, pues, reviviendo, en alguno, por pura casualidad, te viste a ti mismo o a ti misma haciendo eso. Y dicen, sí, wow, sí es cierto. Y pues no es verdad. O sea, no es verdad que yo me pude ver en el momento, sin embargo lo puedo recordar como viéndome a mí, como si hubiera creado una especie de observador de mí mismo. Eso, de eso tiene la capacidad, esa es la capacidad que tiene nuestro cerebro tan interesante. Algunos dirán, no, es que vio fotografías de su viaje, o es que hubo por ahí un video. Independientemente de eso, aunque no haya videos, aunque no haya fotografías de eso, tu mente tiene esa capacidad. Tan solo también hay casos donde, por ejemplo, tú estás hablando con alguien y esa persona te dice algo muy importante, positivo o negativo, para bien o para mal, y lo recuerdas a él o a ella diciéndotelo, o sea, recuerdas la imagen de la persona. Eso es el poder por un canal de percepción recibir la información, pero guardarlo en otro canal o en otra modalidad. Entonces yo por el canal auditivo te escuché diciéndome eres un tonto y yo hice una imagen de ti diciéndome tonto. Y cada vez que recuerdo aquel día en que me dijiste tonto, yo no recuerdo tanto el teléfono ni las palabras como tal. Te recuerdo a ti visualmente diciéndome tonto. Entonces, recuerdo las palabras, pero sobre todo la imagen. Entonces, esa es la capacidad del cerebro, poder representar de una manera diferente a como lo percibió el sentido o los sentidos, ¿sí? Las submodalidades del auditivo, de la modalidad auditiva, sería el volumen, el tono o la modulación de la voz, las propias palabras, el cómo se escucharon esas palabras en cualquiera de las estructuras de la voz o qué tan armonioso era ese sonido, porque no siempre son palabras, también pueden ser sonidos ambientales. Cualquier característica, vamos de nuevo a un editor de audio, cualquier cosa que puedas modificar sin modificar en esencia la historia es válido. Por ejemplo, que tú recuerdes que alguien te dijo, es un ejemplo nada más, no sirves para nada. Ok, las palabras en sí no hay que cambiarlas porque eso es la historia. Pero ¿qué pasa? Solo por jugar, no es una recomendación, solo por jugar, que en lugar de que recuerdes ese sonido de no sirves para nada, lo recuerdes así, no sirves para nada. Cambia, o sea, cambia la forma en que lo interpretas, en que lo sientes, en que lo experimentas. Esa es la capacidad de edición que tenemos. Hay que saber cómo editar, en dónde no, en dónde conviene, en dónde no es conveniente. Pero eso lo podemos hacer los seres humanos. Y las submodalidades de la parte kinestésica, de la modalidad kinestésica, pues serían, ahora sí que aquí podemos tener muchas cosas, sería temperatura, podemos recordar la sensación de una temperatura, lo áspero de algo, podemos recordar cualquier gama de emociones, sensaciones, sentimientos. Esto que les compartí de la parte visual de lo disociado y asociado, aquí también aplica, porque visualmente me puedo ver
o puedo yo estar haciendo las cosas, pero kinestésicamente también tiene un impacto, porque si yo soy el protagonista de la historia, lo siento más fuerte, eso que estoy viviendo, aquí soy yo, a si soy, o a que si soy un observador de la historia. Cambia completamente la experiencia. Todo eso lo puedes hacer, por ejemplo, en cura de fobias, buscamos que la persona, en la técnica que le aplicamos, se disocie, y se disocie muchas veces. Esto también lo puede hacer tu cerebro, disociarse varias veces, para ver el evento, ser capaz de ver el evento, pero que no tenga un impacto. Es diferente ver una pantalla de 50 pulgadas, de 100 pulgadas a 1 metro de distancia, a que si la veo a 1 kilómetro de distancia y que se ve así bien pequeñita. Es muy diferente la experiencia. Entonces, hay una técnica en PNL que le llamamos contraste de submodalidades. Cuando una historia no te gusta cómo la recuerdas, tiene un impacto aflictivo en tus emociones, tú tienes la capacidad de hacer contraste de submodalidades. Por ejemplo, pon en tu mente 2 diferentes películas o imágenes de recuerdos. Una donde te gustó mucho la experiencia y la recuerdas de una manera muy placentera, agradable, y otra donde no. Y saca de cada una de ellas las submodalidades de la parte visual, auditiva si es que hay, y kinestésica. Extráelas, anótalas. Aquí, por ejemplo, en la imagen agradable está muy brillosa. En la imagen desagradable está muy oscura. En la imagen agradable, las emociones están como del 1 al 10 a un nivel de 8. Acá están al 10. Y así vas jugando. Y entonces juegas a imaginar la imagen desagradable, pero con las características de las submodalidades de la imagen agradable. Editas la imagen desagradable con estos atributos, como si hicieras un copy-page en un editor de imagen o de video, porque puede ser en una imagen estática o en un video. Y nota la experiencia. Quizá no sea la ideal, pero por lo menos ya empiezas a jugar como un editor y vas a notar distinciones, vas a decir, wow, o sea, nunca hubiera imaginado que este recuerdo lo pudiera experimentar tan diferente. Y luego ya empezarás a ver que en tu caso, submodalidades casi siempre son propias de lo placentero y cuáles propias de lo aflictivo. No todas, pero hay algunas. Por ejemplo, el brillo. Las imágenes más brillosas en algunas personas son más agradables. Las imágenes con un color más intenso y oscuro suelen ser más desagradables. No en todas las personas, pero sí en muchas. Otra característica que he notado es el tamaño. Cuando tú recuerdas un animal que puede ser peligroso y lo recuerdas con un tamaño exageradamente grande, de ahí puede venir una fobia. Mucha gente que recuerda, o mucha gente que tiene fobias a los animales, recuerda al animal del tamaño de toda su capacidad visual. Si imagináramos una pantalla de cine grandísima y le pido a esa persona que recuerde por un momento a ese animal al que le tiene fobia, seguramente te va a decir que es del tamaño completo de esa imagen o por lo menos demasiado grande. Pregúntale a una persona que no tiene fobia a ese animal de qué tamaño la representa en su imaginario, en su mente, y te dirá pues del tamaño normal, pequeñísimo en comparación de la pantalla. El tamaño tiene un impacto. En pocas palabras, todas las submodalidades tienen escondidos símbolos interpretativos que tu mente interpreta. Hay algunos símbolos más universales o más sociales que todos los podemos interpretar de una manera muy semejante, pero hay otros muy particulares y va a depender mucho de ti. Por eso es bueno que tú misma experimentes con estos contrastes, o aunque no hagas el contraste de submodalidades, con ese recuerdo que tienes, ya sea imagen o video, trata de modificarlo, trata de hacerlo más lejano, más chiquito, más oscuro, más claro, y verás un impacto en ti. Wow, es algo impresionante lo que podemos hacer con nuestra mente, de la misma manera que podemos autosabotearnos. Y un evento que pudo ser ligeramente aflictivo por nuestras submodalidades, lo empeoramos y es lo peor de lo peor, y cada vez que lo recordamos, pues exageramos nuestra reacción ante ese recuerdo.
Entonces imagínate que tus recuerdos son imágenes y películas o videos que le vamos a llamar memorias. Memorias a través de imágenes y películas. Comienza a editar sin cambiar la historia, pero sí los atributos visuales, sí los atributos. Con que recuerdes, no cambias la historia, cambias las submodalidades visuales, auditivas y kinestésicas de esa historia y verás que cambia completamente tu experiencia. Y eso puede ser muy útil. Y cabe decir que no es autoengañarnos, para nada, no es no asumir responsabilidad de lo que pasó, no, porque no estamos cambiando la historia, estamos aprendiendo de ella, sin embargo la queremos representar y guardar de una forma distinta. Antes de terminar con este episodio, recuerdo que una vez alguien justamente me dijo eso. Oye, ¿no sería engañarte? ¿No sería como inventarte una historia? No, porque no cambias la historia. Y sí te quiero decir algo, le dije, algo que fue muy impactante incluso para mí decirlo. Tú ya te estás engañando actualmente. O sea, guardándolo de la forma en que guardas esa historia, ya te estás engañando. Porque casi nunca, es más, nunca vamos a representar el territorio tal cual es. Eso ya es un breve engaño. Pero yo prefiero llamarle creación de realidad más que engaño, porque engaño ya tiene una connotación negativa. Entonces reflexiona acerca de esto que te comparto. Te dejo como moraleja que tú eres un editor de tu propia realidad. Aprende a editarla a tu beneficio, en el beneficio de los demás, de tus seres queridos, de la gente que te rodea, de tu sistema. Recuerda que editar no es cambiar la historia, es cambiar la forma en que vemos esa historia. Y nunca es tarde para tener una infancia feliz. Hay otra partecita de la creación de realidades que tiene que ver con los 3 filtros que el ser humano utiliza para percibir la realidad, pero eso te lo voy a decir en el siguiente episodio, donde hablaremos del modelo de comunicación de la PNL. Hasta ahora espero que te haya sido útil esta información. Utilízala en beneficio tuyo y de los demás. Comparte este video, dale like, suscríbete. Video o audio si lo estás escuchando el podcast. Y pues espero que tengas como siempre todo el éxito que crees merecer. Hasta la próxima.